En Correos estamos en continuo y después de llevar mascarillas y comida y material sanitario y medicinas y seguimos haciendo nuestras entregas y ahora vamos a ayudar a los productores locales y que puedan vender sus productos por internet en correosmarket.es, queso y aceite y artesanía, y tú puedas comprarlos. Y seguramente después hagamos algo más, porque en Correos estamos todo el tiempo en continuo que para eso estamos. Incertidumbre hemos tenido todos. Hemos tenido que jugar durante un tiempo en una situación, bueno, hemos estado en el filo de la navaja bastante tiempo. Vamos a ver, a nosotros nos ha tocado la parte muy mala, ¿vale? Hay gente que lo ha vivido de otra forma, pero nosotros lo hemos vivido terrorífico. En primera persona. La verdad que Sandra es la mujer de mi vida. Sandra era una chica muy especial para mí. Que ya le tocaba la vida, vivir. Que ha vivido hasta los 82 años. También desde aquí teníamos la responsabilidad de no colapsar los servicios de urgencia, de no colapsar los servicios sanitarios, reservarlos realmente para lo que fuera urgente. A mí me gustaría despertarme y saber que esto ha sido un sueño, no por mí, sino por el resto de personas. Porque dentro de lo mal que yo lo haya pasado, lo mío ha sido muy leve. Esto para todo el mundo le ha pillado igual. ¿Preparados? Preparados no estamos nunca para nada, ¿no? Sintomatología respiratoria, fiebre, malestar general, tos, y luego síntomas, dificultad para respirar en distintos grados, lo que le llamamos disnea, y otros síntomas más inespecíficos, dolores musculares, lo que le llama miopatía, diarreas y falta de sentido del gusto, y algunas cosillas más, pero básicamente esas son las que más llaman la atención. Soy Jesús Lopera, director territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. El INGESA venía trabajando desde enero, incluso desde un poco antes, ¿de acuerdo? En cuanto aparecen los casos en China, pues a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar. Hay que decir que el INGESA tiene un trabajo previo de campo que mantiene los 365 días del año. Me explico. El INGESA dispone de un plan de catástrofe externa, que es obligatorio tenerlo y que lo aprobamos. Nosotros, el equipo directivo del hospital se incorporó a finales del 2018, yo me incorporé unos meses antes, y a partir de ahí el plan de catástrofe externa, que no estaba hecho, se puso en marcha y se aprobó a finales del 2019. Se integra el comité de enfermedades infecciosas de alto riesgo dentro del plan de catástrofe, y en base a eso el hospital dispone permanentemente de un comité que ante cualquier tipo de catástrofe, ya sea de accidentes con múltiples víctimas o enfermedades infecciosas de alto riesgo, se pone a trabajar. En base a eso nosotros nos pusimos a trabajar, porque yo formo parte, todo el equipo de dirección del INGESA, de atención primaria, atención especializada y dirección territorial, forman parte de ese comité junto con técnicos del hospital, ¿vale? Servicios de medicina preventiva, servicios de microbiología, servicios de urgencia, todas aquellas personas que están directamente relacionadas con una emergencia del tipo enfermedades infecciosas. En base a ese plan de contingencia, pues se establecen los circuitos para el coronavirus, tanto en los centros de salud, servicios de urgencia y hospitalarios, y la forma de tratarlo. Ese ha sido el mecanismo que se puso en marcha, que se ha mantenido y se mantiene, porque la epidemia sigue estando ahí,
Una cosa es que no haya estado de alarma y otra cosa es que no haya pandemia. La pandemia sigue existiendo, la Organización Mundial de la Salud la decretó y todavía está en vigor. Toda la detección, seguimiento de los casos, medidas de aislamiento y además el rastreo de casos posibles para contener la epidemia. El papel de medicina preventiva, muy importante. Soy Julián Domínguez y soy el responsable, el jefe del servicio de medicina preventiva del Hospital Universitario de Ceuta. Bueno, inicialmente seguimos los protocolos hasta que empezamos a ver la aparición de casos y en ese momento decidimos hacer un cambio radical sobre el protocolo nacional. En ese momento se indicaba que los pacientes se trajeran al hospital directamente, sean casos leves o graves. Siempre que hay un caso grave o tiene unos signos clínicos de gravedad, siempre ha sido hospitalario, pero nosotros decidimos cambiar la estrategia que se había visto en otros países que había funcionado mejor, y lo que se hizo fue aislar a los pacientes en domicilio. Fuimos de los primeros sitios en ponerlo. Tampoco había serología específica por quimioluminiscencia, lo pusimos en marcha y eso ha contribuido mucho al control de brotes muy temprano. Y luego los equipos específicos, se ha basado mucho en atención primaria. Ceuta fue de los primeros sitios que lo ha hecho y luego lo han hecho en gran parte de la península y se ha puesto ya en protocolo del Ministerio. Nosotros, en vez de centrar la atención del COVID en la atención hospitalaria, que se ha reservado para pacientes graves o muy graves, se ha centrado en la atención domiciliaria. De tal manera que atención primaria ha tenido un gran protagonismo en este aspecto. Y ahí ha sido pues, el ámbito de decisiones que hemos tomado para llevar adelante la pandemia. Bueno, se reforzó enormemente la atención primaria. El éxito que hemos tenido en el control de este brote hasta ahora ha sido porque el esfuerzo de las urgencias hospitalaria y de primaria y el esfuerzo de la atención primaria ha sido mayúsculo. Digamos que hemos usado el hospital de manera reversible, como si fuera un puzzle, ¿no? De forma que donde hubiera más necesidad de camas, se utilizaría pues para COVID o para no COVID. Podía haber sido al revés. Hubiéramos tenido mucho COVID. De entrada, pues la zona de cirugía mayor ambulatoria, que se convirtió en una zona de hospitalización, de observación de urgencias, se hubiera convertido en zona COVID y la que estaba citando en este momento de 8 camas hubiera sido la no COVID. Nos hemos ido adelantando decisiones porque hemos obrado con sentido común. Y cuando opinábamos sobre, no sé, las PCR y su positividad o negatividad, bueno, pues lo cierto es que los informes que hemos dado de este servicio se han corroborado luego por estudios internacionales. Nosotros no los hemos hecho ni hemos tenido capacidad para eso, pero sin embargo el sentido común nos ha dado esa pista. Cuando hicimos un circuito separado, todavía no estaba eso establecido, pero bueno, nos daban las pistas de que los pacientes con síntomas respiratorios no podían estar a los no respiratorios. Y cuando decidimos hacer el aislamiento domiciliario básicamente y no el hospitalario, pensamos que si se contaminaba el hospital con pacientes deambulantes que no estaban graves, que se movían fácilmente, pues eso podría haber sido un grave riesgo para tener una epidemia intrahospitalaria. Ya habéis visto que la incidencia ha sido baja, muy pocas hospitalizaciones, solamente 14, 4 ingresos en la UCI, que esos son muy pocos, y por desgracia 4 fallecimientos. Nosotros de verdad que no nos hubiésemos imaginado jamás que nos hubiese empezado, nos hubiese tocado a nosotros
en primera persona y desde el primer momento, que lo entendemos todas las partes, entendemos que no se sabía cómo funcionaba el COVID, que no había medicación, que los médicos estaban muy perdidos y siguen perdidos, porque tú hablas con ellos y siguen perdidos, y que no sabían cómo actuar, pero sí sabían que se podían hacer placas, que era lo único que hemos pedido. En ningún momento he pedido una prueba, ni he dicho que mi padre tenía COVID, pero nosotros en el fondo sabíamos que lo que tenían nuestros padres era COVID. Yo soy Sonia y soy hija de Juan Rodríguez Barrones, fallecido por COVID el día 3 de abril. Hola, yo soy la mujer de Juan. Ella es Bea, es mi hermana, es hija de Juan. Yo pensaba que mi marido volvía porque él se fue sentado en su sillita hablando conmigo perfectamente. Solamente que eso, la noche muy mala, y yo pensaba que iba a volver. Porque sí, pero es que yo lo que digo, la semana que ha estado malo, esa semana la tienen que haber hecho algo. Si a él le hacen algo, yo creo que mi marido está vivo, aunque estuviera ahora mismo en el hospital, pero que estuviera vivo. Pero una semana, una persona mala no se puede tener en una casa. Y eso lo veo para mí. El diagnóstico desde el principio que le dieron a los dos era una gripe común. Sí, los dos empezaron a la vez. La sintomatología, es verdad que mi madre empezó con dolor de garganta y con fiebre, por eso mandaron, creo yo, el Enantum y el Voltaren, pero los dos empezaron a la vez. Y nosotros en todo momento hemos avisado y hemos dicho que estaban los dos iguales, que había una tercera persona amiga nuestra como de la familia que también presentaba los mismos síntomas, que habían estado juntos. Comentamos que veníamos 20 y tantos días atrás, habíamos estado en Málaga en una biopsia que se le había hecho a mi padre en Málaga, pero claro que habíamos estado toda la familia juntos. Ese día mismo, 16 por la tarde, nos llamaron que había sido negativo la biopsia. Mi padre estaba perfectamente muy contento. Nosotros llamamos a Sanidad. Sanidad nos comentó que era imposible, porque el periodo de incubación era 15 días y nosotros habíamos estado como 25 días atrás, y que era un poco difícil también, por lo que se sabía en ese momento sobre el COVID-19, que si toda la familia habíamos estado juntos, viviendo en la misma casa, yendo al mismo hospital y todo, era un poco difícil el contagio, el nivel de contagio, nos hubiésemos contagiado todos y no solo ellos dos. Entonces por eso nosotros sabemos que ellos se han contagiado aquí en Ceuta, ellos no se han contagiado fuera, porque mi padre estuvo el sábado comiendo en casa de mi hermana, el jueves estuvo en mi casa tomando café, me refiero el jueves anterior al 14 del confinamiento del estado de alerta. El sábado comió con ellos en su casa y ellos, gracias a Dios, a pesar de que mi hermana ha estado llevando a mi padre al médico 2 veces, no lo ha cogido, o sea que no sabemos tampoco el nivel de alcance que tiene el virus. Lo que sí sabemos que en el momento en el que vivíamos de alerta, aquí en Ceuta no había casos, el protocolo, nosotros creemos y sabemos que el protocolo no se hizo en condiciones, porque Ceuta no estaba en las condiciones que estaba Madrid, que estaba Barcelona, que estaba Málaga, que estaba Sevilla, y que aquí en Ceuta no había nadie. Entonces, ¿por qué una persona en tiempo de alarma como hemos estado, con un seguro privado, no puede ir a un hospital público? Cuando en la compañía nuestra, por ser mutualista de Muface, no tenemos un hospital en Ceuta. Si yo hubiese podido, o nosotros hubiésemos podido, hubiésemos cogido el barco y nos hubiésemos llevado a mi padre a la Quirón, por ejemplo, de Algeciras. ¿Por qué se nos niega el llevar a mi padre en una ambulancia? ¿Por qué termina la asistencia en el hospital y no lo llevan en una ambulancia a su casa y tiene que llevarlo mi hermana? Pero yo pensaba que iba a volver porque él estaba sentado toda la noche en la cama, y qué malo, y qué malo, y qué malo. Ay, Juan, hijo, que estoy muy malo, échame aerosol. Y yo le echaba, yo le puse su batita, su pijama limpio, se lo puse todo. Digo, bueno, venga, Juan, hijo, hasta luego, ¿sabes? Con ella por la noche la llamó la médica y le dijo, mira, tu padre lo vamos a llevar a la UCI porque está muy nervioso. Y le dijo, cuida a tu madre, que tu madre también está mala. El pobre se acordaba que yo estaba mala también. Y yo pensaba que iba a volver. ¿Qué quiere que te diga?
Estábamos nosotros haciendo una videollamada a mi madre, porque todas las noches me hacían videollamadas. Hablaba con ella. Yo vi que ella se quitó del se teléfono. Desconectó y dijimos, ¿qué le ha pasado? Digo, uy, a la vez se ha desconectado. A la vez le ha pasado algo. La llamada de la UCI. Y fue la llamada de la UCI. De la UCI. Esa noche no me lo dijeron. A mí siempre me decía, tú quédate que con llamarte nada más una vez al día va bien la cosa. Porque si te llamo en otra hora, entonces tú ya puedes pensar malamente. Cuando yo recibí la llamada de la UCI a las 12 menos 25 de la noche, a mí se me paró el mundo. Teníamos que estar cada uno en una casa. De que te diga, tu marido ha muerto, mis hijos, decírmelo, yo por el pasillo de mi casa llorando, que no puede ser, que no puede ser. Porque yo vi la caja de baja en el cementerio y yo le decía a mi hermana y le decía a mi marido, no es mi padre no puede ir ahí. Si yo no me he despedido de él, si no lo he visto. Porque no había conocido a mi marido grande. La última vez fue una videollamada con él antes de ingresar en el hospital, ya está. Es lo último que vimos de mi padre. Y la duda siempre nos va a quedar de que mi padre se hubiese salvado. Pues sí. Es lo que nos queda, porque solo queríamos una cosa, y era una placa. En una placa, en una semana, mi padre llegó con una neumonía bilateral muy grave. Y directamente a la UCI. Y mi madre, yo pensaba que 2 días después de entrar mi padre en UCI, también entró en el hospital. Y porque insistimos muchísimo para que fueran a recogerla. Porque seguía con fiebre, no solo cada 3 horas, mi hermano que vive fuera, mi hermano el que se encargaba cada 3 horas de llamarla para que se tomara el paracetamol. Él la llamaba, ella llevaba medicamentos, yo le preparaba comida, aquí inmovilizando a todo el mundo para poder acercarnos allí de alguna manera. Y al final, ¿para qué? Que se podían haber hecho muchas cosas en este momento. En una pandemia, la gente muriendo en España, con todos los síntomas, y no han hecho nada. Y nosotros lo que pedimos es que si vuelve a pasar esto, que no es seguro, ¿vale? Que probablemente vuelva a pasar porque es lo que los indicadores de Pekín y todos estos sitios va a volver a pasar, que los que tenemos compañías privadas podamos acceder directamente a un hospital. A mi padre no nos lo van a devolver, ojalá, pero no se puede. Pero sí queremos, para las personas que tenemos, no tenemos seguridad social, y en Ceuta no hay un hospital privado, que podamos acceder directamente. Hombre, nosotros sí queremos agradecer eso a toda la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, bomberos que han estado ahí pendientes del piso de mis padres, llevando cosas, cayendo, Cruz Roja, Sanidad, asistentes sociales, vecinos, amigos y compañeros de trabajo que son de la familia, todo el día llamándonos. Que vamos a Es verdad que tenemos un recuerdo muy agrio, ¿vale? Porque ha fallecido una persona muy importante en nuestra vida. No esperábamos eso. Pero es verdad que también ha habido personas que nos han ayudado muchísimo. Y queremos agradecérselo a todos por haber estado allí. A todos.
amigos, familiares, gente que no nos han conocido, que nos conocen nada más por teléfono. Todos esos que es lo que mensajes, nos han ayudado. los mensajes a Y diario. se agradece todo, la verdad. Nosotros estamos muy todo agradecidos. lo bueno se agradece. Yo al día de hoy sigo esperando que peguen mi puerta para tomar café. Y los viernes los recordamos, todos los viernes son días malos para nosotros. Los viernes le decíamos San Viernes porque se iba con Juan. Todos son recuerdos. Entras al salón, está su sillón. Está todo su sillón, Huele a él, todo. sus cosas, su perfume. En fin. No me pude despedir de esa manera. A mí me dieron que era negativo de COVID-19 a las 4 de la tarde. A Samra le enterraron a las 3:30. No me dejaron, no podía salir de casa porque estaba confinado en casa, no pude salir a despedir a mi mujer. Bueno, soy Morat, soy el marido de Samra, fallecida por el COVID-19, coronavirus. Llegó el momento de que el día 15 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, yo estaba en la península y decidí bajar porque ya no iba a haber barcos, no iba a nada. Digo, voy a pasarlo con mi familia, a ver qué... Lo mejor que pueda estar con mi familia que está trabajando fuera, aunque haya perdido mi trabajo, ¿me entiendes? Vine para acá, estuvimos en casa 4 días. Falleció mi madre en esos 4 días. Estuvimos en casa. Y a raíz de una semana empezaron los síntomas. Empezaron tos seca, mucha fiebre, cuerpo debilitado. Era una serie de síntomas que era evidente que era el COVID-19, pero es que era evidente. Yo, que no soy ni médico ni enfermero ni nada, yo sabía que era el virus. Samra, estuvimos yendo a urgencias durante 5 días. El primer día fuimos, le dijeron que tenía gastroenteritis. Le dieron la medicación y fuimos para la casa. Al día siguiente subió la temperatura, tenía la temperatura de 40, ya le están dando un pinchazo en la barriga. Decidimos volver al hospital. Le dijeron que era como un virus. Era un virus y de que eso, con el paso de los antibióticos y tal, que se iba a recuperar poco a poco. Fuimos para casa de nuevo, por la noche se sentía súper mal. Al día siguiente ya no podía más, la niña ya se sentía fatal, me dice, tenemos que ir al médico, y vamos. Y la llevo de nuevo al médico. Entraron, le dejaron en observación, le hicieron las pruebas y a las 1 de la noche me llamaron por teléfono y me dijo el médico, una médica, de que Samra no era positivo en COVID-19, pero que tenía todos los síntomas, que ya no estaba de acuerdo con los resultados. En ese momento le digo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no está de acuerdo, vas a repetírselos. Me dijo de que a lo largo de la noche íbamos a ver cómo va la cosa y ya por la mañana se repiten los resultados. La sorpresa es que por la mañana, a las 10 de la mañana, me llaman por teléfono, me dicen que le van a dar el alta. Al día siguiente de venir los sanitarios a casa, se encontraban muy mal, y tuvimos que ir de nuevo al médico. Me recetaron un aerosol para que pudiese respirar mejor. Yo le dije que una chica que está con neumonía, estando en el estado en el que estamos de COVID-19, que podría cogerlo en cualquier momento, ya que ella era negativo y tal y cual, me dijo, no, es mejor que se quede en casa, que en el hospital no está segura. Bueno, seguimos las indicaciones de los profesionales y nos fuimos para la casa. Por la noche se puso mal, ya estaba por la noche, otra vez para el hospital. Fuimos para el hospital, me dejaron 2 horas y media, ella estaba en la silla de ruedas, que no podía ni moverse.
Me dejaba 2 horas y media esperando en la puerta. Al rato vino el médico, la vio y dice, ¿qué hace esta chica que todavía no está adentro? Le digo, llevo 2 horas esperando fuera y 4 días seguidos viniendo al médico. La metieron de urgencias, le hicieron las pruebas, le salió que era COVID-19 positivo. A las 4 de la mañana me llaman por teléfono, me dijeron que tenía dañado el riñón, y al día siguiente, a las 8 de la mañana, me escribe ella con su teléfono, me dice que me van a subir a la UCI, de que la van a entubar en la UCI. Ese fue el último mensaje que tuve yo con ella. Ella siempre, cuando se puso mala, me decía que cuidara a la niña, que ella se sentía muy mal y que ella estaba en su peor momento, la verdad. Yo veía el teléfono y ya sabía que algo iba mal, porque yo ese número solamente me llama a las 1:30. Y ellos me lo dijeron, que si yo te llamo con este número antes de las 1:30 es que algo va mal y tenemos que... Ya está, me llamaron por teléfono y me notificaron que había fallecido. De todo esto, el dolor es de que tú no puedes darle ese entierro que se merece. Una mujer que ha estado contigo 12 años de tu vida y es como una hermana, es tu mujer, lo es todo. Yo pensé desde el primer momento de que ella iba a poder recuperarse, iba a retomar. Porque ella, un mensaje que me escribió por la noche antes de subirla a la UCI, me dice, voy a luchar por vosotros. Y yo siempre me quedo con esa palabra de que va a luchar por nosotros. Esos días muy mal, pensando mal, me ha afectado con una depresión muy fuerte, porque estaba pensando en mi futuro. En el futuro de mi hija, porque yo veía que mi hija, la pobre, se iba a quedar sin madre, y allí fue. Estoy viviendo una burbuja en ese momento. No me creo lo que me está pasando. Es algo que he intentado asimilarlo, pero no puedo. Cuando se me viene todo encima, intento saltar a otra cosa, intentar pensar en otro tema. Me he ido de Ceuta también, he dejado a mi hija aquí en Ceuta, me he ido a trabajar a la península para poder intentar olvidar esto. Pero es muy duro, es muy duro. Aparte de que es una persona joven, que tú piensas que todavía tiene una vida por delante. Y solamente pienso en mi hija en esos momentos, la verdad. Su imagen siempre me viene a la cabeza antes de dormir. Cada vez que hablo con mi hija, todos los días que hablo con mi hija, se me viene esa imagen. Veo la imagen de mi hija reflejada en ella. Y siempre la tendré en el corazón, siempre. El COVID-19 se ha llevado lo mío. Yo tengo destrozada la vida. Si a alguien se le va, te destroza la vida. Y más si es tu madre. Hola, buenos días. Soy Antonio García Raya, hijo de Carmen Raya. Mi madre ha sido madre, padre, amiga y confidente. Todo ha sido ella. Mi padre tuvo una parálisis. Se le paralizó el cuerpo, la parte izquierda. Y claro, mi padre cobraba muy poco, entonces mi madre pues se tuvo que poner a trabajar. Y aquí fue donde empezó, claro está, aquí. Empezó aquí y ella era la que tiraba de todo. Tanto de mis hermanos como de mí, de
de mi padre, que mi padre era medio cuerpo inválido. Y había que estar pendiente a él, que teníamos que estar nosotros mientras que ella estaba trabajando. Y así era nuestra vida y además muy agradecido por esa vida. Estamos en el hospital antiguo, lo que era antiguamente el Hospital Cruz Roja, donde mi madre pues estuvo 45 años trabajando. Ella fue una de las primeras que entraron aquí a trabajar. Al principio entraron a limpiar y ya se quedaron como limpiadoras dentro de lo que es el hospital. De limpiadoras. Mi madre se fue para casa de mi hermana un mes antes más o menos, pues sería el día 5, el día 6 de abril. Y el día 28 de abril van a hacerle la prueba del COVID porque tenía síntomas. Van a hacerle la prueba y el día 30 se la llevan para el hospital. Lo peor del mundo porque ni puedes hablar con ella, ni la puedes ver, ni puedes hacer nada. En casa esperando acontecimientos y claro, y nada más. No había otra cosa. Esperar. Se ha podido ir a verla porque estábamos todos confinados en casa. No podíamos salir ni podíamos ir a verla y lo único que podíamos tener información era por lo que nos decía la doctora y mi hermana, que era la que tenía el número, era la que nos cogía, nos comunicaba cómo iba la cosa. Nos llamaron a las 4:30 de la mañana que había fallecido. Y ya está. Había fallecido y que el entierro tenía que ser lo más urgente posible. 3 personas, donde estaba mi hermano el mayor, Manolo, mi sobrino José Antonio y yo, cada uno representando cada uno de las familias. Tres personas allí en el sanatorio, allí en el cementerio. Eso es una cosa muy fría. Cosa que le dije yo al chico de allí del cementerio que por favor Bueno, le pedí que me abriera la caja y me dijo que era imposible, que no se podía. No te puedes acercar ni a la caja. Y así fue. 4 personas metiendo a tu madre dentro de un bosque. Yo pensé que iba a salir, porque mi madre muy fuerte, muy fuerte. Mi madre tranquilamente puede tener como unas 8 operaciones de las piernas, de las rodillas, y de todo ha salido porque ha sido una mujer muy dura, muy fuerte. Y con esta no ha podido. Tenemos ahora mismo lo que era urgencias. Y ella estuvo ahí unos 10 años trabajando en urgencias, mañana, tarde y noche. Y aquí venía muchísima gente que le pasaban muchísimas cosas, enfermedades y tal, y ella, pues, a los primeros si ella veía a alguien que estuviera mal, muy mal, entraba y hablaba con el médico si era menester, ¿entiendes? Y no es que ella la haya salvado, pero ha dado su granito de intentar de salvarla. De Ceuta lo vamos a todos. Su gente, las fiestas, no ha tenido todo global, todo. Ceuta para ella se iba a Estepona
y cuando venía suspiraba, hacía, uff, ya estoy en mi Ceuta, que es lo que ella quería, su Ceuta, su gente, porque la gente la querían a ella, ¿entiendes? La gente la querían a ella y es lo más importante, que la gente se acuerda mucho de ella y es la que la quería, ¿entiendes? Porque se ha dado mucho a querer. Entonces, el no estar aquí en Ceuta, pues ella se veía allí, sí, iba con mi hermana, salía con mi hermana y esto, pero cuando llegaba aquí ya ella cogía vuelo sola, como se suele decir, se iba a tomar café con sus amigas, se iba a la Plaza Escárate, se iba a varios sitios y era eso, que íbamos con ella y nos teníamos que cabrear con ella, porque ya te digo, eso era pararle a la gente, darle besos, Carmen, 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 Carmen y Carmen. Y Carmen. Bueno, fue un orgullo muy grande. Que una calle se acuerde de una persona. Ella ha sido presidenta de los grupos Alfao. Ella ha sido presidenta de lo de festejo. Ella ha estado sacando la maja de los grupos Alfao, la ha sacado ella. Las mises, ella la está sacando. Ella ha estado haciendo la Cruz de Mayo de los grupos Alfao. Ella se ha prestado a trabajar a todo. Todo lo que hiciera bien para los grupos Alfao, eso era ella. Fatal. A cada momento, pues, un movimiento que haga, te estás acordando de ella, te acuerdas. Yo todavía no he subido a su casa. Y yo vivo en un primero y ella vivía en el tercero y no he subido a su casa. No he sido capaz. Teníamos una perrita pequeña que dice que los animales no sienten, sí sienten. Ella sabía que se había ido y a los 5 días se fue ella también. Se fue la perra también. Te puedo decir que esto es una pesadilla muy grande, que tenemos todo, todo. No, y no solo es mi familia, sino todo el que haya pasado por esto, es una pesadilla, porque es que no lo crees. No crees que esto ha podido pasarle a tus familiares ni nada. Y además es doloroso porque no le das la despedida suya que se merece, no la ves, no estás con ellos. Muy mal. Yo no he sido capaz, creo que mi hermano tampoco ha subido arriba a la casa. Han subido mis sobrinas, mi mujer, pero vamos, que todo el que ha subido arriba ha llorado, todo. No hay ni uno que se haya librado. Hay mucho olor de ella. Yo te digo por lo que escucho porque ya te vuelvo a decir, yo todavía no he sido capaz de subir y no creo que sea capaz de subir. Mandarle un agradecimiento a todos los médicos, enfermeros, bueno, a todo el personal del hospital. ¿Para qué vamos a quitar a nadie si todos han colaborado? Si no han colaborado en una cosa, han colaborado en otra. Mi madre ha estado súper cuidada, que es lo que se merecía. En Ceuta hemos tenido la suerte, aparte de lo que he explicado, de que los casos han venido sucediendo poco a poco, ¿vale? Pero hubo un momento inicial donde hubo bastantes casos, procedentes todos de una comida que es conocida, ¿vale? Y en base a eso hubo bastantes casos
y hubo algunos casos graves, algunos de los cuales fallecieron. Y hubo que tomar medidas de salud pública, en este caso la autoridad de salud pública, incluso confinar un edificio completo, porque no se estaban llevando las medidas de confinamiento, etcétera, adecuadamente, y eso fue un momento de tensión porque hubo bastantes casos, fueron bastante relevantes y hubo casos graves. Pues fueron apareciendo casos varios, diarios, todos ellos de carácter leve, en domicilio, y eso se soportó bien. La incidencia hospitalaria ha sido pequeña, ¿vale? Estamos hablando de extrahospitalaria. Y luego, una vez, que eso tiene una lectura negativa y positiva, una vez que prácticamente estábamos en cero y cuando se inició la desescalada, pues el caso que hubo en otra barriada de Ceuta, y que hubo bastantes casos después de una fiesta también conocida, y ahí pues hubo bastante, y nos puso a Ceuta en la lupa de todo el territorio nacional. Eso, digamos, fue un periodo también de estrés importante, porque ya estábamos con varios meses, muchas horas de trabajo, y cuando estábamos prácticamente en cero aparece esta situación. Lo positivo, que demostramos que un brote se puede controlar si se hacen las cosas bien, de forma precoz, hacerle las pruebas a todo el mundo y a sus contactos de forma precoz, que llegamos a casi 400 de pacientes, de contactos, rastreo. Hicimos un abanico muy amplio para que no se nos escapara nada. Bueno, pues se saltaron todas las alarmas, ¿no? Vamos, en ese momento, pues intentas pues recapitular y decir, bueno, hemos hecho algo mal, fallamos en algo, ha sido solo irresponsabilidad a lo mejor de alguna persona, que a veces es pues simplemente pues la alegría, ¿no?, de poder estar con otra gente y de saludarse y de besarse o de abrazarse, ¿no? Y no simplemente más que eso, de compartir, pues yo qué sé, de compartir un plato, un vaso o cualquier utensilio. Por un lado, pues eso, saltan las alarmas, y por otro lado supone ponerse a trabajar pues mañana, tarde y noche. Digamos que se han llegado a recoger a veces pues hasta 40, 50, 60 muestras. Eso supone un trabajo enorme a nivel domiciliario, y además con la contención domiciliaria. ¿Para qué? Para evitar que desde sus domicilios, que es donde realmente puede estar en ese momento el nicho de contagio, por ellos mismos, porque realmente el virus no viaja solo, lo llevan las personas, lo llevamos el que está contagiado. Por tanto, a la atención primaria se le supuso un estrés muy importante. Y simultáneamente se produce también un efecto en cadena de miedo, también de que la gente en ese momento, cualquier síntoma que tiene, acude a los servicios sanitarios inmediatamente, y eso provoca a su vez también la venida de más personas que pueden ser casos sospechosos, unido pues a toda la repercusión no solo mediática, sino también de personas que quieren información. Digamos que todo eso se junta en 2 días, 3 días, y a partir de ese momento se produce, bueno, durante casi una semana, pues una situación en la que el sistema sanitario, o nuestro hospital, nuestros servicios, pues digamos que se produce un estrés importante a nivel institucional y a nivel, bueno, incluso de la ciudad, ¿no? Y también, pues todo el mundo en ese momento quiere saber, quiere informarse.
Yo soy Begoña, soy enfermera en el 061 desde que inauguramos, desde hace 20 años, y ahora en la actualidad soy la coordinadora del servicio en funciones. Se dispararon las llamadas, nosotros teníamos una media de 40, 50 llamadas al día, era nuestra media normal. Todo era con demanda de urgencia, de síntomas de urgencia. Y de repente, pues eso, se triplican, pasamos de 50 60 llamadas a 170, 180 llamadas al día. La mayoría de las llamadas eran a propósito de síntomas respiratorios, de dudas sobre el coronavirus, de posibles casos. Todo el mundo ya entra en pánico, todo el mundo empieza a observarse y bueno, todas esas llamadas empiezan a entrar por aquí. Eran todo llamadas de dudas, de miedo, de la gente muy estresada y bueno, pues no hemos puesto las pilas. ¿De qué manera? Pues formándote. Todo el día estábamos estudiando, todo el día estábamos formándonos, todo el día estábamos pendientes de las publicaciones del Ministerio porque la definición de caso iba cambiando. De ser casos importados pasamos ya a los casos, a la transmisión comunitaria ya aquí en la ciudad y bueno, y empezar a subir el número de positivos como tuvimos. La verdad que la manera de trabajar del 061 antes de la pandemia y ahora durante la pandemia ha cambiado totalmente. Nosotros recibíamos sobre todo demandas de asistencia de urgencia y de emergencia, síntomas graves, infartos, paradas, accidentes de tráfico, ictus, ¿no? Nosotros gestionamos sobre todo la urgencia y la emergencia de la ciudad. Pero claro, al todo el mundo estar, al toda la población estar en confinamiento, es cierto que ha bajado muchísimo. La incidencia de tráfico pues no había ninguna. La incidencia de otro tipo de enfermedades también ha bajado mucho. Más de la mitad de las llamadas que se recibían eran por problemas respiratorios o por problemas de dudas de coronavirus, más que de otro tipo de síntomas. Ha disminuido muchísimo. Y entonces, claro, nuestra manera de trabajar era siempre triando ese síntoma, clasificando ese síntoma, clasificando la necesidad de atención más rápida a ese síntoma y ahora no, ahora ha cambiado la clasificación. Ahora, conforme entra la llamada, ya no es de cuánto tiempo necesita para ser atendido. Ahora la primera clasificación que se hace es si es un caso sospechoso o no. Una vez que se ha hecho esa clasificación ya se continúa el resto de las preguntas para saber qué tipo de atención necesita. Si necesita una atención por parte de su médico de cabecera a lo largo del día o del día siguiente o si necesita una atención más urgente y se le envía los recursos de los que dispone el 061 móviles, las dos ambulancias que tenemos para atender esa demanda asistencial. Y bueno, hasta que empezamos, el primer caso que se cree como sospechoso entra por el 061, la llamada entró por aquí, gracias a que teníamos esa formación lo detectamos y ya se activó todo lo que teníamos planificado. Ese primer caso y los primeros casos que se dieron sí se hacía el seguimiento desde aquí porque todavía no estaba muy estructurado todo, pero bueno, luego ya cada servicio ha ido, sobre todo los médicos de cabecera, que han sido los que han llevado el peso de los seguimientos de los casos positivos, de los familiares, de los contactos y medicina preventiva, que ha estado al pie del cañón todos los días y a toda hora. En la segunda semana de marzo estábamos con el triple de llamadas, estábamos con 180, 190 llamadas al día. Entonces lo primero que se hizo fue disminuir los turnos de trabajo. La gente era complicado aguantar esa presión y se disminuyeron las horas de atención. En vez de trabajar con la pauta que trabajamos, pues se trabajaban más días pero menos horas para aguantar bien ese periodo de horas. Luego los teleoperadores sí han tenido un refuerzo, sobre todo a la hora entre las 12 y las 6 de la tarde, 12, 8 de la tarde, tenían un refuerzo de un segundo teleoperador.
Y bueno, la verdad que todo el mundo está muy motivado, todo el mundo se ha volcado mucho, todo el personal en general, entre que ha sido un reto, una pandemia, la primera que vivimos todos los que estamos trabajando. Pues un día de trabajo normal, pues me entran las llamadas, que son de urgencia, otras son emergencias, consultas sanitarias, recabo los datos, primero domicilio, donde se encuentra, si es en la calle, si es un domicilio particular, y luego los datos personales, nombre, apellido, edad, DNI, si es complicado para el nombre, para que el médico pueda entrar en su historial y recabar mientras que yo cojo los datos, él va mirando su historial y ya pasar directamente al médico, coordinador. Bueno, en relación a las llamadas sobre el tema del coronavirus que eran positivos, pues la gente cuando llamaba y sabía que era positivo, pues eso les generaba mucha angustia, mucho temor y mucho miedo. La función del médico coordinador en ese sentido, cuando recibía ese tipo de llamadas, en el primer momento era tranquilizarlos, y sobre todo si no tenían síntomas ni signos de alarma, tranquilizarlos y comentarles que la mayoría de los casos eran casos leves y que no le iba a pasar nada. Siempre estando a su disposición, explicarles si surgía algún síntoma de alarma, pues que nos tenían las 24 horas del día para comentarnos cualquier signo de alarma que pudieran tener. Pero en principio, tranquilizarles, transmitirles eso, serenidad, y quitarles el miedo que transmitían, claro. Cuando teníamos un caso confirmado de coronavirus positivo, teníamos una unidad de Cruz Roja que se gestionó desde la dirección territorial con la dirección de Cruz Roja y nos pusieron a nuestra disposición esa unidad. ¿El por qué teníamos esa unidad de más? Porque aunque básicamente nuestra dinámica de trabajo no ha variado, porque nosotros seguimos atendiendo con el mismo material, seguimos haciendo los mismos tipos de actividades, sí que donde hemos tenido que extremar es en la limpieza y en la desinfección. Después de terminar la asistencia, aparte de desinfectarse el personal, la unidad tiene que desinfectarse, tiene que limpiarse entera, todas las superficies con las que ha podido tener contacto el paciente, y tiene que desinfectarse la ambulancia. Se hacía una limpieza con el desinfectante que nos han indicado y luego hemos estado utilizando ozono, que es el método que nos proporcionó la empresa contratada de ambulancia. Claro, todo ese proceso de desinfección requiere unos 40 minutos. Ahora el aspecto que había de la ambulancia es un poco más relajado, en el sentido porque ha empezado a subir la demanda de otro tipo de avisos en que necesitamos mucho más material. En los primeros días de pandemia toda la ambulancia la llevábamos forrada con plásticos para protegerla de los contactos, de los posibles contactos físicos del paciente posiblemente infectado. Nosotros llevamos unos maletines de trabajo con todo el material que se necesita, pues esos maletines tampoco los hemos estado usando. Hacíamos paquetes individuales que era más fácil de descontaminar, porque todo el material que se usaba en la asistencia, una vez que llegábamos a base, teníamos que limpiarlo y desinfectarlo. Bueno, las funciones normales del enfermero dentro del equipo de emergencia y bueno, como trabajo así un poco extra, la formación en los equipos de autoprotección para el personal de atención primaria. Pues consistía en enseñar a todo el personal de atención primaria la retirada segura del equipo de autoprotección para ir a atender a pacientes con síntomas o posibles enfermos de COVID. Pues el ambiente del centro ha sido estresante, porque aparte de que todo ha sido nuevo y de que cada día teníamos una información
no distinta, pero sí añadida. Cada día hemos tenido más información. Todo ha pasado muy rápido, pasamos de no tener casos a tener casos importados, a tener ya transmisión en la ciudad. Entonces ha sido estresante. Y luego los miedos personales de cada uno, porque independientemente de sanitario, aparte de sanitarios, somos personas. Bueno, la verdad es que ha sido una situación tremendamente estresante, ¿no? Y de un trabajo, yo soy una persona muy acostumbrada a trabajar muchas horas al día. He hecho siempre mis 10 horas, mis mañana y tarde habitualmente en el servicio, pero en este caso han sido 14, 16 horas y a veces ha sido hasta más. Tienes a lo mejor que llamar a la persona que en ese momento pues sabemos que ha fallecido su marido o su padre o su madre, ¿no? En este caso ha sido pues muy duro, ¿no? El tener que ver eso, pero también por otra parte estabas haciendo la labor de contención, de cuarentena y no quedaba más remedio que asumirlo, ¿no? Yo de todo eso creo que también se aprende y creo que también son experiencias vitales que si sirven para la sociedad son importantes, ¿no? Pues a nivel personal ha sido complicado también esta pandemia. Primero porque yo he pasado mucho tiempo fuera de casa. Es cierto que durante las primeras semanas no teníamos horario, a cualquier hora surgía el problema y había que estar porque el problema era nuevo para todos, pero la responsabilidad yo la sentía como mía también al llevar el tema de la gestión del servicio. Entonces era todo el día, las 24 horas con el teléfono, pendiente de todos los problemas que iban surgiendo, de todas las necesidades que pudieran surgir. Y entonces es complicado porque en casa todos están confinados. A mí me ha pillado con 2 niñas de 21 y 22 años universitarias que le han cerrado la universidad en Madrid y se han tenido que venir, que también tenían necesidades que tú no puedes cubrirlas en ese momento, que tampoco entienden muy bien lo que está pasando y que tampoco está su madre para atenderla y para... Entonces sí ha sido complicado. Y estás tan pendiente que se te olvida muchas horas de comida, se te olvidan muchas horas de cena, el tema de compra y demás, todo eso que la gente ha vivido como muy exagerado, las compras, las limpiezas. Yo no he vivido nada de eso, yo he pasado más tiempo en la calle que en mi casa, pero luego muy contenta porque, bueno, aunque no he estado atendiendo las necesidades de casa, pero creo que es importante que vean también las necesidades de la población y que su madre estaba pendiente de esas necesidades y que en la vida hay que implicarse, en la vida hay que remangarse. Por mucha experiencia que se tenga y por muchas ganas que se tenga y por mucho que se quiera, la responsabilidad de tener sobre ti y un grupo de personas a toda una población con las incertidumbres y con los miedos que tenemos todos, pues eso no te hace estar tranquilo ni dormir. Eso está claro. Y hay muchas personas, no solamente yo, que también, que desde el principio de marzo no hemos descansado ningún solo día desde entonces, pero cuando digo ninguno es ninguno, ningún solo día, trabajado al menos 15-16 horas diarias, porque nosotros tenemos que hacer frente a la pandemia, pero también tenemos que hacer frente a todo lo demás. El mundo sigue existiendo y hay otras enfermedades a las que hay que atender, y eso ha supuesto pues un trabajo de muchísimas horas, de muchos desvelos y de muchos sacrificios en el ámbito personal, descanso cero, en el ámbito familiar, de tener que dedicarle mucho tiempo al trabajo y poco a tu familia, y en no tener descanso, y no te puedes quitar de encima eso, ni apagar un teléfono. Apagar un teléfono sí te hace desconectar, pero cuando tú tienes un teléfono 24 horas al día abierto a todo el mundo y a todas las incidencias, la desconexión no se puede. A todos nos ha cambiado,
la rutina, a los que se tuvieron que quedar en casa por el confinamiento, a los que han tenido que trabajar con el tema del coronavirus en un ámbito u otro, con todas las incertidumbres que había, pero siempre viendo los problemas, dándole soluciones y avanzando. Eso es la prioridad. ¿Se acierta siempre? Ojalá. No siempre se acierta. Hay veces que tomas una decisión y luego te das cuenta que esa decisión te puede llevar a un sitio, te puede llevar a otro y tienes que corregir. Pero el que toma decisiones es lo que le pasa. Mi nombre es Marilyn Delgado Mejía. Soy una de las personas que cogí el COVID-19 a principios de marzo. Ahora mismo mi analítica dice que soy inmune. Soy de las pocas personas aquí en Ceuta y gracias a Dios pues he generado los 2 principales anticuerpos. Yo acudo a Madrid el día 3 de marzo por un entierro. Mi suegra fallece, me voy a Tomelloso. En este caso el entierro se prolonga por incidentes. Me quedo en Ciudad Real, Tomelloso, hasta el día 8 de marzo. Durante esos días, mis excuñados empiezan a presentar síntomas como fiebre, dolor de estómago, vómito, diarrea y les costaba muchísimo levantarse porque les dolía el cuerpo continuamente. En ese transcurso de tiempo yo les cuido. Cuando yo regreso el día 8 de marzo con mi exmarido a Ceuta y él viene a pasar una semana con su hijo, por el tema de que había fallecido su madre, yo ya en el viaje empiezo a encontrarme muy mal. Empiezo a encontrarme con muchos dolores de estómago, me dolían muchísimo las piernas y tenía muchísimas náuseas, más todavía no presentaba fiebre. Cuando llego a Ceuta, el día 9 de marzo, empiezo a encontrarme muy mal, tengo muchísima fiebre y acudo a urgencias. En urgencias todavía no se sabía a lo que nos exponíamos ni cómo funcionaba todo esto. Pero el día 11 de marzo empeoro. Ya los dolores no eran normales. Llevo 4 años con la fibromialgia y conozco mi cuerpo. Vuelvo y acudo a urgencias, explico mi situación, ya me duele muchísimo el costado, pero no presento tos ni me cuesta respirar. Solamente tengo fiebre, gastroenteritis, me duelen muchísimo las piernas, el cuerpo y no puedo levantarme. Y me vuelven a diagnosticar lo mismo. Llamo el día 14 al 061, explico mi situación y el diagnóstico es el mismo. Usted tiene los dolores causados por la fibromialgia y usted lo que tiene es una gastroenteritis. El día 15 de marzo ya mi exmarido había marchado y me comunica que 12 miembros de su familia han dado positivo en COVID-19 y que es importante que yo lo comunique. Llamo por teléfono a Sanidad y en este caso pues explico mi situación, que he estado en Madrid, que hay 12 miembros de la familia de mi exmarido que han dado positivo en COVID-19 y que es posible que yo lo haya podido contraer, aunque he estado enferma, pero me han dicho que tengo una gastroenteritis y la fibromialgia. En ese momento ya empiezan a llamarme de Sanidad. Tengo que decirlo, tengo muchísimo que agradecer a Aida, la chica de Sanidad. Es una persona que para mí fue mi ángel. Cuando me comunican que tengo el COVID-19 ya mis síntomas son más leves. Ya la fiebre no es continua, la fiebre es solo por las noches. Los dolores de espalda y del costado sí que son más fuertes, pero ya no voy al baño. Ya lo único era que tenía muchísimo sueño y me dolía menos el cuerpo. Yo para mí esto es para escribir un libro, porque yo esto no me lo esperaba. Pues mira, los síntomas que tuve eran con fiebre, una tos que yo tenía, pero yo le decía a mis hijos que yo me ahogaba, que no era una tos, que era un nudo que se me ponía en la garganta. Y la fiebre y todo, sin ganas de comer. Y yo mucha agua que bebía porque los labios se despellejaban, yo no sé si era de la fiebre o no. Y eso, que no era tos. Era un nudo que yo hablaba, me llamaban por teléfono y tenía que coger y beber agua. Y decía a mis hijos, mamá, esto, digo, no, esto, hijo, eso es un nudo que se me pone en la garganta que me ahogo. Y yo creo que era eso. Y comer poquito. Lo que podía, me metía porque había que comer, si no, no comía. Poquito a poco. Me iba a la cocina, yo no entraba ni en el salón mío. Me iba a la cocina, a la encimera, al banquito y ahí calentaba la comida y me ponía así, tranquila. Sin ganas de comer, pero digo, bueno, venga, voy a meter poquito a poco. Pero me tiré 15 días con fiebre. Ya la última con 39,5.
Y fue cuando fui al hospital. Y del hospital, pues mira, me llevaron al hospital por la mañana, yo ya sabía que tenía negativo. ¿A los 2 días de positivo? O positivo. A los 2 días de ver mi marido ya en la UCI. Porque digo, mire usted, yo seguro que tengo positivo. Bueno, dice, no, la placa ya no ha llegado aquí todavía. Se mete en el ordenador y dice, me llaman luego aparte, dice, ¿usted ha dado positivo? Digo, no, sí, yo lo sé. Bueno, se va usted a su casa, me llevaron a la casa, después de la casa volvieron otra vez por mí, la ambulancia. Aislaron, llegué allí, me metieron por una habitación que yo por allí me moría de lo que vi yo por allí. Después de que me diagnostican el COVID-19, me quedo en confinamiento en mi casa. Fue un poco complicado porque tuve que estar encerrada en un cuarto. En este caso fue porque no hacía falta hospitalizarme. Ya había pasado por lo peor, como digo yo, aunque lo mío ha sido muy leve comparado a otras personas, a pesar de que fue muy doloroso. Y me quedo confinada en un cuarto durante 15 días y me explican el protocolo, que no puedo tener contacto y con las personas con las que vivo. Yo vivo con mi niño de 19 años. Mi niño en todo momento se ocupó y más era la desesperación de que mi hijo presentara algún tipo de síntoma, ya que había estado tanto con su padre como conmigo, que éramos positivos en COVID-19. Mi niño en ningún momento presentó ningún síntoma, tampoco le han hecho la prueba a día de hoy. Y el protocolo fue en mi cuarto, confinada y sobre todo teniendo a Aida continuamente en el teléfono. Cuando ya pasa el tiempo de confinamiento, empeoro, empieza la tos. Empiezo a toser de tal manera que cuando Aida me escucha por teléfono, estamos hablando sobre el 23 de marzo, Aida empieza a decirme que la tos no le gusta, la fiebre empieza a subirme, ya no puedo dormir, me duele mucho el costado, no paro de toser, ya empiezo a asfixiarme y deciden enviarme la ambulancia para que me recojan en casa. Me recogen en casa para volverme a repetir las pruebas del COVID-19 pensando que lo había vuelto a coger. No, eran las secuelas que me había dejado el COVID-19. Me dejó una infección de riñón, deficiencia de vitamina D, una anemia aguda y una pulmonía. Eso fue lo peor. Cuando vinieron a hacerme la prueba, pues vino la ambulancia, se bajaron pues con las ropas médicas que tenían que llevar y no habían llegado a mi puerta cuando ya me estaban escribiendo por el WhatsApp vecinos diciéndome: oye, ten cuidado que en tu portal hay alguien que tiene el COVID-19. ¿Cómo les contesta? Vienen a hacerme las pruebas a mí. Evidentemente contestas, no pasa nada. Y ellos te contestan, no, tú ten cuidado a ver quién es. Y cuenta quién es para saber, pero es que eras tú misma. Entonces quedarte callado. Sale confirmado que doy negativo de nuevo en el COVID-19. Y ahí es donde sale que he generado anticuerpos, pero en un principio yo no contagiaría ni me volvería a contagiar. Me comentan que he generado los anticuerpos en mi segunda prueba del COVID-19, ya me han realizado la prueba porque me han llamado de Ingesa para que me acercara a realizar lo que es el procedimiento del PCR y la prueba rápida de sangre. En este caso ya la he hecho 5 veces. Y generar anticuerpos en un principio, como no se sabía muy bien, me explicaron que durante el primer año era posible que no volviera a coger el COVID-19. Al haber generado los 2 anticuerpos me han explicado que yo soy inmune, que no volvería a cogerlo. Actualmente en Ceuta sé que hay gente que ha generado anticuerpos 1, pero que hayan generado los anticuerpos, los 2 anticuerpos, un hombre y yo, que somos los que tenemos contacto y nos hemos encontrado en el hospital. Aprendes a valorar mucho más aquellas pequeñas cosas que no tenías, como por ejemplo el tiempo. Yo era una persona que tenía el tiempo limitado para todo. Ahora tengo alarmas para poder dedicarle tiempo a todo, ¿no? En este caso, las amistades, aquellas personas que se han interesado por ti, a tu familia. En este caso, por ejemplo, mi niña se encuentra en Valencia, estudiando, trabajando, y mi familia vive en Valencia, yo vivo aquí en Ceuta sola con mi hijo.
Entonces, eso sí que lo aprendes a valorar, esas pequeñas cosas. Pensar que igual la vida se nos puede acabar en un minuto sin pensarlo, ¿no? La mascarilla hay que ponérsela bien puesta, pero la mascarilla no es un aliciente para que uno no guarde la distancia de seguridad. La distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros hay que mantenerlo. Lavarse las manos hay que lavárselas con agua, jabón o con gel hidroalcohólico. La superficie hay que limpiarla, porque es los contactos, ¿eh? Y todo eso hay que hacerlo. Y cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad, porque sea inevitable o lo que sea, hay que llevar mascarilla. Se ha legislado además sobre eso en espacios públicos, en los autobuses, etc. Pero llevar una mascarilla por el hecho de llevarla no bien puesta, llevarla en la mano, pues eso, vamos, no tiene nombre para calificarlo. Y es una medida muy sencilla que corta el mecanismo de transmisión. 2 personas que lleven mascarilla, aunque una estuviera infectada y la otra no, 2 personas con mascarilla quirúrgica, la posibilidad de contagio es mínima, 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 mínima. Sin embargo, si no se lleva mascarilla, pues puede haber un brote. Creo que no lo han vivido, creo que no han sufrido ni han perdido a alguien, pero eso no significa que no les pueda llegar a pasar a ellos. Hay que tener conciencia de que hay personas adultas, personas que tienen patologías, personas que de alguna manera pueden ser más sensibles que otras a la hora de cogerlo. Es una enfermedad complicada porque no sabes por dónde va a atacarte, realmente no sabes cómo va a funcionar. En mi caso, y creo que en el de muchas personas, el síntoma estrella en España ha sido la gastroenteritis, que no se contaba con ello. Se contaba que los síntomas eran falta de respiración, fiebre y tos seca. Y yo eso, lo que fue la tos seca y la falta de respiración, la tuve después de haber pasado el COVID. Fueron las secuelas que me dejó el COVID. Entonces, yo le diría a aquellas personas y sobre todo a los jóvenes, que creo que son los más inconscientes, que piensen en sus padres, en sus abuelos y sobre todo en esa nueva generación que viene, que esto no es un juego, que en realidad duele y duele de verdad, pero ya no duele solamente físicamente, sino también moralmente. Yo lo que estoy viendo es que la gente se lo está tomando a la ligera porque no ha sentido lo que yo he sentido en ese momento. Yo sé lo que es sufrir por el virus, porque yo he tenido síntomas del virus. Yo he estado 3 días en la cama con el cuerpo destrozado, con 39 y 40 de fiebre, que no podía ni moverme, pinchazos en el abdomen. Es una situación, vamos, que uno piensa que se va a morir, que no piensa solamente mal, piensa solamente mal. Yo les diría que tuviesen mucho cuidado. El primer día que la gente pudo salir a los bares, yo lloraba en mi casa, porque yo decía, no me puedo creer que la gente esté celebrando, pero que hay que celebrar si hay millones, hay miles de personas que han muerto en España. Sí que deberíamos de estar de luto, pero claro, la experiencia que nosotros hemos tenido no es la que no lo han tenido ellos. Sabemos que todo el mundo se está adaptando, que hay que adaptarse, que hay que salir, que hay que entrar, que hay que trabajar. Yo estoy deseando volver a mi trabajo. Pero no sabe lo que hay. Pero es verdad que cuando vemos que alguien no hace lo que hay que hacer, lo que está por protocolo, ¿no? Que dicta el gobierno, que dicta sanidad, que dicta... Y tú dices, Dios mío, qué inconsciencia, qué nivel de inconsciencia, que todavía no saben que esto se puede volver a repetir. Es malo. Y que le puede tocar a ellos, a uno de su familia. En este caso nos ha tocado a nosotros, que de verdad que ha sido surrealista total, porque no lo creemos todavía. Pero le puede tocar a muchas más familias aquí en Ceuta. Que sí, el virus sí existe. Sí existe. Sí existe. No piensen que no existe, sí. Que esto no es ninguna broma. Me ha tocado vivir pues bastantes situaciones de este tipo, ¿no?
desde el VIH, gripe A, ébola, el SARS, en fin, todas. Y bien como gestor de servicios sanitarios, bien en la época en que era gerente del hospital o luego director territorial, o bien como médico especialista en medicina intensiva, que es la especialidad que tengo. Que de todas se aprende, hay cosas que son comunes, por eso comenté antes que el Comité Técnico de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo tiene experiencia, porque se ha vivido muchas, y las epidemias en general tienen criterios que se dan en casi todas, y de todas se aprende, y todas cambian, todas cambian la manera de proceder a partir de ellas, porque de todas se aprende, ¿no? Una de las cosas que se aprende es que el sistema sanitario público tiene que estar reforzado. Hay que tener en cuenta una cosa, que también quiero decirla. Siempre se imputa al sistema sanitario, y eso quiero dejarlo claro. El comportamiento de la población de Ceuta ha sido muy bueno, eso lo he dicho constantemente y lo repito, pero también hay que ver lo que hacemos los demás. Esto no consiste en que cada uno, y eso lo quiero decir en esta entrevista, por la situación que se está viviendo en todo sitio, que al decaer el estado de alarma parece que podemos hacer la vida normal. Para nada. Seguimos teniendo una pandemia, seguimos teniendo que tener las medidas habituales y tenemos que seguir eso. Esto no consiste en vamos a vivir la vida alegre y luego si nos ponemos malos, pues ya el sistema sanitario responderá. Mire usted, no, eso no funciona así. Eso no funciona así. El sistema sanitario responderá, pero tenemos que responder nosotros como ciudadanos también. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Prepararnos para, después del verano, seguir a ver qué es lo que pasa, porque todavía llevamos muy poco tiempo con normalidad. Podría haber nuevos brotes, y sobre todo tener una reserva estratégica preparada y continuada, que la tenemos, para cuando venga las fechas habituales de los problemas respiratorios, estemos preparados, porque va a haber una incidencia, y es que todavía no habrá una vacuna del coronavirus, y por lo tanto se nos va a juntar el virus respiratorio sincitial, el rinovirus, ¿no?, común, el virus de la gripe y el coronavirus, y eso va a traer problemas. Entonces, todos estos meses seguir con el equipamiento, seguir mejorando las infraestructuras y haciendo las inversiones pertinentes para que, con todo lo que hemos aprendido, pues tirar para adelante. Cómo recomenzar las actividades, o sea, cómo reescalar, ¿no? En este caso, desescalar, perdón. Cómo ir empezando a trabajar en quirófanos, en pruebas especiales, pero también digo que eso es una gran oportunidad también, porque, bueno, el sistema sanitario tiene, pues bueno, como todas las organizaciones importantes, grandes, pues también tiene sus vamos a decir, sus vicios, sus perversiones, ¿no? Los sistemas se acomodan a las personas y las personas a su vez se acomodan a esta oferta a veces ilimitada de servicios que existe y a una demanda ilimitada. Pues bien, es posible reorganizar los servicios para que sean más eficientes, mejorando las derivaciones desde atención primaria y reforzando enormemente la atención primaria, que es el verdadero filtro, la verdadera atención a la mayor parte de la población, y que el hospital pues quede solamente para las cosas especializadas que sean imprescindibles para ser trasladado a alguien desde la atención primaria, derivado. Pues bien, en ese punto estamos trabajando, y en eso pues precisamente medicina preventiva hace pues como una especie de fiel de la balanza para poder intentar pues aprovechar ese know-how que nos da, de decir, bueno, vamos a aprovechar esta situación para que realmente lo que tiene que venir al hospital sea eso, y por otra parte que todo lo que haya que prevenir se haga en atención primaria, hasta
que el paciente necesite por su gravedad ser atendido a nivel hospitalario. Pero es que no, ahora todo eso se ha traducido en personas con nombres y apellidos, con domicilios y con situaciones personales y sociales, incluso personas conocidas de nosotros, con las que hemos compartido a veces. Y eso pues digamos que traduce toda una parte humana que no había vivido en otra ocasión, ni yo creo que haya vivido nadie. Una pandemia siempre es un drama, es una ruina para un país, no para nosotros, sino para el mundo, y además de ser una ruina y un drama, pues supone también una experiencia vital que si de ahí se sacan las cosas positivas, yo creo que puede ser algo beneficioso para todos. ¿Podemos salir reforzados del brote pandémico? Económicamente no, evidentemente, pero como sociedad y como solidaridad de esa sociedad y de las personas, yo creo que sí, y como aprendizaje personal y madurez, yo creo que mucho. Tenemos que empezar a vivir, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que volver a la normalidad, pero respetando la distancia. Y tú no sabes si yo tengo el virus, y yo no sé si tú tienes el virus. Yo te quiero mucho, eres mi amigo, te aprecio un montón, estaba deseando verte, y tú estás genial, y yo también estoy genial, pero no, prudencia, prudencia, prudencia. Nos lo están recomendando, y veo que no se está haciendo, y sobre todo la gente joven. Los adolescentes y la gente joven no está guardando las distancias. Soy Rosa Rodríguez, enfermera de equipo del Centro de Salud del Tarajal. Llevo 13 años aquí en primaria. Antiguamente estuve en el hospital, cuantos añitos más. Empezaron a formar los equipos desde primaria porque nosotros, al contrario que otros países que no han tenido una primaria preparada, con médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, limpiadoras, nosotros tenemos una primaria bien preparada. En España teníamos medios en primaria, pues se empezaron a montar los dispositivos para ir a los domicilios, hacer las PCR y eso, y en mi caso yo me ofrecí voluntaria para ir a lo que hiciera falta. Ha sido una experiencia fabulosa. Me siento orgullosa de haberlo hecho, de haber estado ahí. No he hecho más que otros compañeros, otros que lo han tenido que hacer, aunque no hubieran sido voluntarios, lo han hecho. Pero yo he sido voluntaria junto con otro grupo de profesionales. Y ha sido una experiencia buenísima. Estar ahí y ir a los domicilios, hacerle las pruebas PCR a los pacientes, hacer el estudio de seroprevalencia. La gente con mucho respeto, con miedo, se veía a la gente que tenía miedo, pero con mucho respeto, buen trato, buena educación. No hemos tenido ningún problema en ningún domicilio, todo ha sido gratitud. Muchas gracias por lo que estáis haciendo, muchas gracias por todo. Oye, hay momentos que dices tú, jolín, estoy aquí tan fresca, tan pancha y a ver si tengo el virus y se lo estoy contagiando. Yo en mi caso, estábamos mi marido y yo solo en casa. Pues yo he estado meses sin darle un beso a mi marido, sin darle un beso, porque veo la playa, veo las reuniones, la proximidad, la gente dándose besos, abrazos y no, todavía no. Todavía el virus no se ha ido.